tenemos el placer de recibir hoy a doña Kirsi Jaques, que es la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones. Bienvenida y buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Domingo? Un placer. Patricia, Isidor y don Fafa Taveras. Un placer estar con ustedes. Gracias, don Kirsi. Qué bueno que usted está con nosotros. Pues seguimos hablando de los fondos de pensiones y la demanda de muchas personas por querer estos fondos. No obstante, usted en reiteradas ocasiones ha manifestado que este proyecto es contrario a los intereses de los trabajadores, porque estos fondos no se pueden ver ni como fondos de emergencia ni de cesantía. Y nos gustaría que para todo el equipo de Rumbo de la Mañana nos pueda ampliar esta posición de usted. Sí, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación, Francis. Nosotros, al igual que las principales autoridades y líderes del país, entendemos que somos conscientes primero, bueno decir, de la situación muy especial por la que pasan trabajadores que se han visto afectados en su empleo producto de la crisis provocada por la pandemia. O sea, es una situación que es real, nosotros lo comprendemos. Pero al igual que han dicho las principales autoridades, el que los trabajadores mismos carguen con el costo de la atención a una situación de emergencia como la que tenemos, no es justo. Primero porque con el esfuerzo de su aporte y el de sus empleadores, más la gestión que las AFP han hecho, incrementándole su patrimonio, tienen un ahorro, el cual sin este sistema no lo tendrían. Pero es un ahorro que tiene un objetivo específico. El objetivo de este ahorro es un fondo para pensión, de modo que cuando las personas lleguen a una edad de retiro, no dependan de un familiar, no dependan de la ayuda de un tercero o no tengan que tal vez necesitar ir directamente a un subsidio del Estado, sino que se crea un patrimonio que permita pagar esa pensión en ese momento. O sea, es una propiedad sobre un fondo con un destino específico. Entonces, el tomar una decisión distinta a la naturaleza de este ahorro le perjudica al trabajador porque le destruye su pensión. Lo primero es que, ¿cómo le afecta en el nivel de su pensión? Directamente les reduce su pensión entre un 15 y un 20% en el momento del retiro. Les representa también un retraso en la edad de retiro. Si se iba a retirar a una edad, debe esperar para poder compensar esta reducción varios años. En términos de la valoración del propio fondo de pensiones, lo perjudica, porque al tener que salir de posiciones de manera precipitada para buscar una liquidez, el valor de los títulos cae y hay una pérdida producto de una caída en la rentabilidad. La otra situación es que para realizarlo, lo habíamos dicho y lo han repetido las autoridades, pero ya que me lo preguntan nuevamente, lo decimos, este ahorro está invertido en la economía del país a través de los diferentes instrumentos. Están invertidos en instrumentos del Estado, están invertidos también en empresas de la economía real, están invertidos en entidades financieras en el mercado financiero. O sea, el dinero no está líquido. Las AFP cuando reciben los aportes deben invertir los fondos de sus trabajadores en 24 horas. Es un dinero que no puede quedar ocioso. Por tanto, para buscar una rentabilidad que incremente ese esfuerzo de ahorro por las regulaciones que la propia ley establece y la naturaleza del sistema, se debe buscar que sean invertidas y se invierten de hecho en menos de 24 horas. Por tanto, ese dinero no está líquido. Hoy día tenemos
Más del 10% ya de los fondos de pensiones están invertidos en empresas de la economía real a través de los diferentes vehículos que tenemos en el mercado. Un ahorro que ha significado todo una base fundamental de lo que ha sido la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria, el crecimiento y desarrollo económico. Estudios que se han hecho recientemente muestran que más de la quinta parte, del 20% del crecimiento de la economía del país ha sido provocada por el ahorro de los fondos de pensiones de los trabajadores. Innegablemente esto, directa e indirectamente, ha tenido un impacto favorable en los mismos trabajadores, no solamente en la creación de patrimonio para financiar su pensión, sino también en la creación de condiciones para que la economía del país pueda tener más empleo y pueda mejorar en términos de competitividad. Y sí, sin ánimo de... El hecho de que la situación del COVID nos ha afectado y de la cual con el concurso de todos los sectores y toda la sociedad estamos haciendo esfuerzos para la recuperación económica, en vez de llevar una solución de destrucción al sistema, de desahorro, menos ahorro, en menos inversión y en más pobreza. A los trabajadores las soluciones se las están buscando las autoridades, como bien lo han señalado, recientemente el propio presidente de la República lo ha dicho, para no tener que afectarle y eliminarle y destruirle su ahorro. Lo que hay es que reactivar la economía, generar empleo, para que con esa reactivación económica más trabajadores sigan teniendo trabajo, que haya más afiliados al sistema. De hecho, hay un crecimiento en el número de los cotizantes al sistema. Aumentaron en el último mes de septiembre ya 1,5 millones, más de 1,5 millones de trabajadores está cotizando nuevamente. Sí, para yo poderle dar paso a mis colegas y porque sé que me van a matar porque le estoy robando el espacio. Una pregunta muy rápida para empalmarla con la primera. Se dice que en estos momentos las AFP les están descontando del monto de que se está transfiriendo del estado de fase. ¿Eso es correcto? Porque yo entiendo que de esa ayuda no debiera descontárselo el apoyo a las AFP. Las AFP no descuentan. Lo primero es que en el sistema el rol de cotizar se hace a través de una entidad del Estado que es la Tesorería de la Seguridad Social. Las AFP reciben el aporte que viene a través de la Tesorería de la Seguridad Social y el pago de la tesorería lo hacen los propios empleadores. No hay manera de que las AFP puedan hacerlo. Lo que las AFP cobran es una comisión sobre saldo, que es lo que la ley establece. Nosotros administramos un patrimonio y como gestores de esos fondos se cobra una comisión que de hecho tiene un tope actualmente y dentro de un mes va a reducirse nuevamente. De manera que la información que dice lo que usted comenta es una información errada. No, el quien afirma eso no tiene conocimiento del sistema, porque las AFP no descuentan. Las AFP reciben los aportes de las cotizaciones por los pagos que los propios empleadores hacen a la tesorería y la tesorería lo dispersa a través de la empresa Unipago, que es la empresa procesadora de la base de datos, a través del sistema único de afiliación y recaudo. Nosotros recibimos los aportes, nosotros no descontamos. Kirsi, ustedes no consideran en sus argumentos una cuestión esencial, la precariedad de la vida actual de los dueños de esos fondos. En Chile lo resolvieron y da la impresión aquí que ustedes, los que manejan los fondos, como lo usan para invertirlo, no tienen disponibilidad y no quieren desprenderse de ese recurso para la inversión. Es verdad que ustedes no tienen fondos para poder devolver a los dueños de esos ingresos parte de ellos. Esa es la crisis real que hay, que no se acepta.
Fafa, qué honor hablar con usted. Recuerdo que mi primera entrevista de televisión me la hizo usted en su programa Panorama en el 2001. No sé si lo recuerda. Además, conserva la misma elegancia de aquella vez que te entrevisté. Gracias, don Fafa. Sí, fíjese, es bueno precisar lo siguiente. Como decía anteriormente con la pregunta de Francis, el dinero que las AFP administran es propiedad de sus afiliados, pero están invertidos totalmente. Hay un límite para mantener en liquidez, mantener, digamos, invertido en corto plazo los fondos para pagos inmediatos de beneficios según se van dando. En este momento es muy limitado, es apenas un porcentaje muy bajo. Una diferencia fundamental con Chile es que en nuestro país tenemos también todos los fondos invertidos en el mercado local. El movilizar fondos, tendríamos que ir a demandar esa liquidez al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y a las empresas de la economía real, a las empresas del sector turismo, a las empresas eléctricas, del sector energía, donde tenemos la inversión, a las empresas del sector agroindustrial. Tendrían esas empresas que salir a desprenderse, a vender esos títulos a buscar dinero para las AFP, poder desprenderse de los títulos y que esas empresas vuelvan y lo compren, y se afectaría de manera significativa a la economía. ¿De qué monto estamos hablando? Porque cuando se propone esa idea, no se piensa que hay más de 4 millones de personas que tienen fondos ahorrados en sus cuentas de su AFP y que hay en este momento, digamos a octubre, hay más de 631.000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca el 30%, sería una cifra de cerca de 200.000 millones de pesos. El tirar a la economía toda esa liquidez tendría un efecto contrario a lo que se persigue. Por eso es que los programas sociales se administran y lo está administrando, lo de asistencia en las diferentes modalidades, de manera controlada, sin afectar el patrimonio de los afiliados. Un retiro anticipado tendría efecto negativo también en el propio mercado de capitales. Estaríamos perjudicando toda una dinámica económica que hoy mismo permite otorgar liquidez al mismo sistema financiero. Todos celebran mucho las ferias hipotecarias y las ferias de automóviles. Parte de la condición que permite que hoy día nuestro país y las personas de clase media y clase media baja puedan acceder a beneficios inmediatos de una tasa de interés que puedan pagar para tener vivienda y para tener sus vehículos, se debe a la liquidez que otorgan sus propios fondos de pensiones, que son administrados de manera agregada por las AFP. El sistema innegablemente favorece y ha beneficiado a la economía del país. Destruir todo eso que con un esfuerzo de cerca de 18 años hemos hecho para atender una necesidad de emergencia que ya las autoridades le están dando, no es la solución que favorece a los trabajadores. Bien, señores, estamos conversando. Con perdón, yo no creo el argumento, porque ustedes olvidan el problema humano de los dueños de esos cuartos que se están muriendo. Ahora, la política administrativa dice que ustedes no pueden asumir la devolución porque no lo tienen disponible, tienen todo invertido. Y es mejor hablarle a la gente con esa franqueza. Eso es lo que estamos diciendo, Fafa. Estamos diciendo exactamente lo mismo. El dinero está invertido en la economía del país. Y no hay forma de resolver el problema de los trabajadores ahora. La solución del problema de los trabajadores la están haciendo las autoridades. Nosotros estamos manejándole su fondo de la manera más eficiente y más transparente que puede recibir un afiliado. A nivel internacional incluso, nuestro sistema es reconocido por la alta rentabilidad que otorga a sus
trabajadores afiliados, el sistema de pensiones administrado por la AFP Dominicana. Nosotros entendemos la realidad que usted señala. Como decía al principio, somos conscientes, pero la forma de ayudar a los trabajadores es reactivando la economía, generando empleo y preservándole su patrimonio. Bien, señores, conversamos con la doctora Kirsis Jaques. Ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y con ella estamos conversando sobre todas estas angustias que genera el saber que los fondos de pensiones están aparentemente muy bien administrados, doña Kirsis, porque cada vez recibimos reportes de cómo funciona tanto la rentabilidad como los aportes. Por ejemplo, han dicho ustedes que este año los ha crecido en 29.000 millones, 29.400 millones más o menos, los fondos de pensiones, para un aumento del 64% de rentabilidad y un 36% más o menos, o 26% de aportes. Y eso es una realidad y lo recibimos. Yo figuro entre quienes entienden que debe buscarse otra fórmula, no entregando 1% a los trabajadores, pero hay una realidad, doña Kirsis. ¿Qué decirle a los trabajadores, a los empleados que han dedicado su tiempo a ofrecer un servicio en cualquier ámbito, que están conscientes de que han depositado sus fondos de pensiones cada mes y llega un momento en que caen enfermos y no tienen respuesta y no saben qué hacer, a sabiendas de que tienen unos fondos de pensiones que están siendo administrados por instituciones específicas? No se puede flexibilizar todo ese engranaje que hay que impide que una persona llegue hasta morir sin poder acceder a los fondos que ha estado acumulando. Por ejemplo, y vamos a citar un caso específico, recientemente el Tribunal Constitucional tuvo que hacer una sentencia para que a una viuda se le entregase el dinero que había guardado su compañero de vida, porque no había forma de que se le entregara. Explíquele a la gente que lo que en definitiva quiere es saber cómo acceder en algún momento de su vida a esos fondos que ustedes han estado administrando también. Muchas gracias, doctora Patricia. Qué bueno que me hace esta pregunta. Reconocemos que hay falta de información en la población de cuáles son los beneficios del sistema. Sin embargo, muchas personas hemos visto que han reclamado su fondo y dicen, yo tengo 60 años, yo tengo 65 años, mi papá tiene 70 años y no. El sistema tiene mecanismos de que las personas puedan recibir el beneficio. Si la persona cotizó, vamos a comentar algunos de ellos que tal vez con eso podemos orientar a la población para que sepa que sin necesidad de que haya un estado de emergencia, pero aún en este momento si lo necesita, puede que tenga condiciones para ir a buscar sus fondos de pensiones a su AFP y él no lo sepa. Si una persona cotizó al sistema de AFP con una edad de 45 años o más, si cotizó la primera vez, es lo que la ley le llama que ingresó de manera tardía al sistema, con una edad avanzada, digamos. Si cotizaste la primera vez con 45 años o más y está cesante, está desempleado en este momento, solamente tiene que ir con su cédula, si cumplió 60 años ya, y cotizó la primera vez con 45, solo tiene que ir con su cédula a su AFP y le entrega el total de su fondo de pensiones. Eso es lo que se llama en este sistema beneficio por ingreso tardío. Existe también otro tipo de beneficio y es la pensión anticipada. Una persona que tenga un fondo de pensiones que le permita una pensión equivalente a un salario y medio mínimo o más y que tiene más de 55 años, también puede recibir una pensión en su AFP. Solo tiene que ir a su AFP y allá, en base a las regulaciones de cálculos actuariales para su pensión, su AFP le informa y empieza a solicitud de ese afiliado a recibir su pensión. También si tiene 57 años o más y está cesante, puede recibir
el total de su fondo en sumas parciales equivalentes a salario mínimo, yendo a su AFP a solicitarlo. No es cierto que el sistema tenga atados los fondos y que no le permita a los afiliados acceder a él. Lo que tienen las personas es que saber cuáles son los mecanismos. Nosotros como administradores y responsables fiduciarios de un fondo que tiene un objetivo de tanta relevancia, que tiene un objetivo social, pero necesita un buen desempeño económico para cumplir su rol, estamos apegados de manera transparente, supervisada y regulada a lo que la ley establece a favor de los afiliados. En el caso que usted señala, y me alegra mucho que me haya hecho esa pregunta, nos permite aclarar que a veces por el desconocimiento o no sabemos por cuáles razones las informaciones no salen con la precisión que se amerita. Lo que la sentencia del tribunal dio fue ratificar lo que a la señora se le había estado planteando, que era su derecho de acuerdo a su condición en el sistema. Ella quería una pensión, pero por las condiciones en que se dieron, ella lo que en el sistema se le otorgaba era una herencia y siguió demandando ante los tribunales. En el caso de ella, el tribunal ratificó que sí se le debía entregar el fondo como herencia y como herencia lo va a recibir. ¿Qué sucede? El tema de los familiares de afiliados fallecidos es una situación que nosotros mismos como AFP estamos trabajando y gestionando con las diferentes autoridades, porque sucede, y es bueno que ustedes como comunicadores que están bien informados puedan hacer la acotación y entender. La alta informalidad de la economía dominicana, de nuestra sociedad, es otra de las razones por las que se les dificulta a las personas acceder a los beneficios. No puede ir una familia con información incompleta a la AFP a buscar un beneficio. Si, por ejemplo, hay familias que tienen 5 hijos. De los 5 hijos hay 2 declarados y 3 que no han declarado. Esos 3 entonces no pueden ser perjudicados. Hay que llenar esa formalidad para que los reciban. También está, en el caso de que no se califique para una pensión por sobrevivencia, el fondo de pensiones lo tiene garantizado los familiares como herencia. En ese caso, ese patrimonio se convierte en masa sucesoral al que deben acceder los familiares. La situación se da por los trámites que, como dicen, trámites burocráticos que pueden dificultar el que las personas accedan. Estamos gestionando con las autoridades el que nos permitan a las AFP, a los familiares de nuestros afiliados, asistirles, pero tiene que ser dentro del marco de la ley, porque no podemos hacer ningún tipo de actividad que no sea permitida y que no esté dentro de las regulaciones a las que estamos sujetas las AFP. ¿Favorecen ustedes la modificación de la ley 8701, doctora? Nosotros, con los años ya que el sistema tiene, la proyección que da y la situación y la evolución que ha tenido, no solamente que favorecemos, Patricia, nosotros promovemos la modificación de la ley de seguridad social para que se puedan corregir una serie de situaciones que no ha permitido que los trabajadores dominicanos puedan acumular patrimonio suficiente que le pueda garantizar su pensión al momento de retiro. Hay varias situaciones que provocan e impiden que un trabajador en la República Dominicana pueda lograr un fondo de pensiones capaz de financiarle su pensión. Y el nivel de pensión que nosotros estamos proyectando se explica de diferentes maneras. Hay varios factores. El primer factor que tenemos que tomar en cuenta es cuánto se ahorra. En nuestro país se comenzó cotizando al sistema con un 5% del salario. Era lo que se ahorraba. Eso ha ido aumentando hasta el 8.4% que se ahorra ahora a partir de marzo de este año con la ley 1320. Si nos comparamos con otros países, como siempre alegremente muchas veces dicen, no tenemos niveles de pensiones como otros países, miramos lo que es la tasa de aporte. En los países de la región, la tasa de aporte se ubica
por encima del 10, el 11 y el 14%. Aquí nosotros cotizamos para nuestra cuenta, ahorramos en la cuenta un 8.4. Y ni hablar si miramos los países de Europa, España que lo mencionan, las tasas de aporte en España están en 28% del salario. Entonces, cuando comparemos, también tenemos que mirar cuáles son esos diferentes factores y comparémoslo con un país a otro. El otro elemento que incide y en el país determina la proyección de las pensiones en niveles que no son los que aspiramos es la baja frecuencia de aporte. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas cotizan alguna vez, luego no cotizan, pero ¿por qué no cotizan regularmente? Lo explican varias situaciones. La primera situación que explica que una persona no cotiza es que está desempleada. Si está desempleada, no cotiza. El nivel de desempleo fuera de COVID todavía en nuestro país se mantiene en niveles altos, que hay que mejorarlo, en niveles de alrededor de un 13% sin COVID, sin crisis económica por COVID. El otro factor que determina que una persona no cotice es la informalidad laboral. Que trabaja en una empresa informal, si una empresa no está registrada en la tesorería, no puede ese trabajador recibir aporte en su cuenta. Él sabe que trabaja y se ve trabajando y lo reclama y dice, pero yo trabajo y siempre trabajé. Si trabajaste en una empresa informal, no estás protegido dentro del sistema de pensiones. ¿Qué otro elemento afecta? Perdón, quisiera, por favor, si me permite concluir. Sí, adelante. Gracias, Domingo. El otro factor por el que no se cotiza es la evasión a la seguridad social. Empresas o entidades que son formales, pero no cumplen con el pago a la tesorería. De hecho, en ese cálculo de proyección de tasa de reemplazo que hacemos y que siempre se menciona en el sistema dominicano de pensiones, anoten, por favor, que se han dado en 17 años 3 amnistías. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no se le pagó a un trabajador durante ese tiempo fue borrado. No lo tiene, lo perdió. Entonces, luego le preguntamos al sistema, pero este sistema no funciona, ¿por qué el nivel de la pensión es tan baja? Bueno, porque sucede que ha trabajado en empresas o entidades que no cumplían con la seguridad social, no cotizaban y por muy alta rentabilidad que le ha estado dando su administrador, su AFP, no tiene dinero que rentabilizar porque si no cotizó, no aportó. Entonces, ahí la explicación no está dentro del sistema de pensiones y de seguridad social, está en el incumplimiento de la ley por parte del empleador que sea. Y se ha dado tanto en empleadores privados como en empleadores que son del sector estatal. Muchísimas gracias, doña Kirsi. Muy amable por conversar con nosotros aquí en el rumbo de la mañana. Gracias. Un placer, Domingo. Muchas gracias y siempre a la orden. Gracias Sí. por lo que